o las que más se ven son las relacionadas al corazón. Por ejemplo, hipertensión, infarto. ¿Ok? ¿Qué técnicas de exploración vamos a usar para el examen físico? Fíjense, vamos a usar tres. Inspección. Está haciendo tanto calor. Palpación. Y auscultación. ¿Ok? Vamos a usar estas tres técnicas. Inspección, palpación y auscultación. De las tres, la más importante es la auscultación. Ajá, la más importante de las tres es la auscultación. ¿Ok? Ay, no vino la corneta tampoco. No vino la corneta. Qué mala noticia, no vino la corneta. Bueno, después será que yo les mande los ruidos por Fíjense, de la inspección que vamos a ver. La inspección de la palpación es muy fácil, muy sencilla. La inspección se hace más que todo en el caso de los pacientes masculinos. Los femeninos no lo hacemos a menos que la paciente femenina no tenga unas mamas muy voluminosas. Si las tiene muy voluminosas es difícil hacerlo. Se hace más que todo en el masculino. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la región precordial. Acuérdense que, vamos a suponer que este es la primera costilla, aquí está el esternón, segunda costilla, tercera, los espacios intercostales. Entonces, los focos de auscultación cardíaca se ubican, son cuatro, ¿verdad? Y esos cuatro focos son los que delimitan la área precordial. Primero tenemos el foco pulmonar, perdón, foco aórtico. Foco aórtico. ¿Ok? Foco aórtico, que se ubica en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. ¿Ok? Línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal. Ahí se ubica el foco aórtico. Línea paraesternal derecha. Gracias. Entonces, el foco aórtico se ubica en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Después tenemos el foco pulmonar, que se ubica en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Después tenemos el foco tricuspidio, que se ubica cerca del apéndice cifoide. Y luego tenemos el foco mitral, que se ubica en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ok? Estos focos los podemos unir así, imaginariamente, ¿verdad? Y delimitan el área precordial. Todo lo que se produzca a este nivel está relacionado con el corazón, o principalmente con el corazón. ¿Ok? Área precordial. Entonces, en la inspección que vamos a ver, fíjense, el corazón tiene esta forma, ¿verdad? De su base, y este es el vértice, también llamado ápex. ¿Ok? Ápex cardíaco. El ápex cardíaco coincide justamente con el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ok? A ese nivel está. En el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la inspección? Evaluar la presencia del latido del ápex. ¿Ok? Evaluar que el ápex, en el tórax esté haciendo, o sea, que el tórax esté levantándose. Tum, 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 tum. ¿Me entienden? ¿Dónde se tiene que levantar? En el cuarto espacio, en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Aquí puse cuarto, en el quinto. En el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Ustedes evalúan la línea media clavicular, ven el ángulo de Lewis, ¿verdad? Y empiezan a contar 2, 3, 4 y 5. Aquí, en toda la línea media clavicular, debe estar el ápex. ¿Ok? Ya que yo me lo paro.
Entonces en la inspección nosotros lo que vamos a ver es que el latido del ápex esté presente. Esto, como les digo, esto se hace más que todo en hombres, porque si las mujeres tienen unas mamas muy voluminosas, no lo vamos a ver, o es bastante difícil verlo. En mujeres tiene que ser que la mujer no tenga los senos muy grandes. ¿Qué es lo normal? Que esto se evidencia entonces en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Hay veces que esto se desplaza, o se desplaza hacia arriba, o se desplaza hacia la derecha. Si se desplaza hacia arriba, quiere decir que el ventrículo izquierdo está aumentando de tamaño. ¿Ok? Se puso así grande, el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Cuando el latido del ápex no se encuentra en el quinto espacio intercostal, sino que se encuentra en el cuarto, en el tercero, incluso hasta en el segundo, se dice que es, o uno tiene que pensar que es el ventrículo izquierdo que se está hipertrofiando. ¿Qué quiere decir hipertrofiando? Que se está poniendo grande. ¿Ok? Y eso es indicio de que hay algo que está afectando la funcionalidad de este ventrículo. Este ventrículo no está bombeando sangre adecuadamente. ¿Ok? El ventrículo izquierdo. Eso es si se desplaza hacia arriba. Si se desplaza hacia la derecha, puede ser indicativo de dos cosas. Primero, de una destrocardia. ¿Qué es una destrocardia? Que fíjense que el corazón siempre apunta hacia la izquierda, pero una destrocardia lo va a apuntar hacia la derecha. El corazón es destrocárdico. ¿Qué es destrocárdico? Que el corazón está hacia la derecha. Entonces el latido de la punta se encuentra de este lado. Hay veces también que el corazón, bueno, normalmente cuando hay destrocardia el paciente nace así con esa patología. Y hay veces que se produce algo llamado neumotórax a tensión. ¿Qué es un neumotórax a tensión? Acúmulo de aire en la cavidad pleural, ¿verdad? Y ese acúmulo de aire se produce por algún traumatismo, alguna causa, normalmente por un traumatismo, que hace que se acumule aire a ese nivel. Entonces esa acumulación de aire aumenta la presión intratorácica de este lado, y al aumentar la presión empuja todo para este lado. Y el corazón rota para este lado. ¿Ok? Y el latido de la punta se encuentra del lado derecho. ¿Me expliqué? Bien. Ok. Eso con respecto a la inspección. Ajá. Puedo borrar, ¿verdad? Muy bien, ¿qué hacemos con la palpación? La inspección y la palpación son muy fáciles, son fáciles de aprender. En la palpación lo que vamos a hacer es palpar el choque de la punta. ¿Qué es el choque de la punta? El choque de la punta del corazón del ápex con la parrilla costal, ¿ok? Eso se llama choque de la punta o latido de la punta. ¿Dónde se palpa? En la línea media clavicular, justamente en el quinto espacio intercostal. ¿Cómo se palpa? Con la palma de la mano. No lo vayan a palpar con esto porque no lo van a percibir. Fíjense con la palma de la mano, lo ponen ahí. ¿Qué es lo normal? Que ustedes sientan la punta del corazón, tup, 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 justamente en ese espacio. ¿Ok? Ocurre lo mismo. Se puede rotar hacia la derecha o puede ascender. Y hay casos donde uno se palpa el corazón, o sea, se palpa el latido de la punta, y uno percibe un chasquido. El chasquido es parecido. Que no está. Ustedes saben el gato, cuando uno al gato le hace cariño en el lomo, que ronronea, ¿verdad? Justamente así. O sea, lo van a percibir, más o menos van a percibir esa sensación la van a percibir. ¿Ok? Es algo parecido. Si ustedes lo ponen así y sienten en su palma de la mano, van a sentir una sensación parecida al ronroneo de un gato. ¿Ok? Por eso se llama chasquido del gato. O chasquido de ronroneo del gato también se llama. ¿Ok? Ustedes lo ponen ahí y sienten. ¿Qué indica el chasquido? Indica que una válvula está insuficiente. Quiere decir que no se está abriendo adecuadamente. Digo, no se está cerrando completamente. ¿Ok? Eso se llama chasquido de la punta. Eso es patológico. ¿Estamos claros? Eso es patológico. Y lo mismo, si el latido de la punta está más arriba, es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si está más hacia la derecha, es una destrocardia o un neumotórax a tensión. ¿Ok? Hay más causas, pero eso es lo más común. Hay otra cosa que es el latido de la punta. Bueno, ese no es el latido de la punta, que nosotros percibimos algo parecido al latido de la punta a este nivel, en el segundo espacio intercostal. Eso se produce mucho en las aneurismas de la aorta ascendente. ¿Ok? ¿Qué es un aneurisma? ¿Saben qué es un aneurisma? ¿No? Un aneurisma es
un saco o una bolsita que se forma una arteria. Vamos a suponer, esta es la arteria X, y esa arteria se le hace un saquito, ¿ok? Entonces la sangre tiende a regurgitarse ahí y luego descender. ¿Okay? Eso es un aneurisma. Y a medida que va pasando la sangre por aquí, el aneurisma va creciendo tanto, que puede romperse y liberar la sangre. El paciente se muere por un choque hipovolémico. Entonces, las aneurismas se ven principalmente en la aorta, ¿ok? Principalmente en la aorta abdominal, pero también la podemos ver en la aorta ascendente y la descendente. Entonces, cuando hay una aneurisma de la aorta ascendente o descendente, ¿verdad? Vamos a suponer que la aorta viene saliendo aquí así. Entonces puede tener un aneurisma aquí y seguir, o tener otro aneurisma aquí. ¿Sí? Entonces la aorta, como viene directamente del corazón, ya tiene su latido, ¿ok? Cuando hay un aneurisma, el latido de la aorta se persigue mayormente a este nivel. Entonces uno pone la mano aquí y uno siente que algo está latiendo, y incluso la mano le hace uno así, ¿ok? Eso se denomina latido del segundo espacio intercostal y se debe a una aneurisma de la aorta, ¿ok? Ojo con eso. Esto se ve mucho en cirugía y es bastante chido cuando lo pegan. Ajá, y llegamos a la parte más importante, que es la auscultación. Esta sí es un poquito complicada, o sea, complicada de explicar. ¿Cómo se ausculta el paciente? Bueno, aquí están los focos. Se empieza aquí, en el aórtico, después se pasa al pulmonar, después se pasa al tricuspide y después al mitral. Doctor, ¿cuánto tiempo se tiene que auscultar? Sí, se tiene que auscultar. Yo siempre recomiendo que ausculten 30 segundos aquí, 30 segundos aquí, 30 aquí y 30 aquí. 2 minutos de auscultación. No es que... y el paciente con tremendo bloqueo. ¿Ven? Ajá. Muy bien. ¿Qué es lo normal de los ruidos cardíacos? Que el corazón... El primer ruido, ¿qué significa? El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Traíste la comida? Ahorita toman la vamos a escuchar. El primer ruido indica el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, la mitral y la tricuspide. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el corazón es así? Bueno, pues una naranja. Ustedes saben que yo una vez vi, hablando de la naranja, una vez yo vi un paciente con una naranja, y a que no adivinan dónde tenía la naranja. En el recto. Un paciente de 70 años. Entiendo. Que recuerdo, ¿no? Como el Un paciente de 70 años, estaba enclosado. No tengo nada en contra de ellos, pero estaba enclosado. No había dicho nada. Y lo descubrieron, fue justamente eso, porque él intentó, no sé, estimularse y se metió la naranja. Me imagino que había probado con otras cosas, no le gustó y bueno, intentó con la naranja. Y de paso agarró un tenedor, después que estaba adentro, ¿verdad? Dijo, coño, la cagué. Agarró un tenedor y él pensando que el tenedor, mete el tenedor, enchunca penetra la naranja, ¿verdad? Y la jala, ¿no? Él metió el tenedor, lo que hizo fue tirar toda la más para allá. ¿Y no se desgarró nada? ¿Ah? ¿No se desgarró? Sí, claro, se desgarró el recto con el tenedor y tuvieron que operar. Y nadie sabía que era enclosado. Cuando llegaron los hijos, papá, ¿y tú cómo te metiste esto? Y yo los voy a dejar solo para Estaba como mayorcito para la gracia. 70 años. Sí, yo no lo creía porque yo estaba haciendo una historia y cuando llegó el señor, buenas, vengo por ¿Y llegó aquí. caminando? Sí, buenas, vengo por aquí. Yo, ajá, dígame. Bueno, bueno, yo, ajá, dígame. Yo no lo había visto todavía, yo estaba haciendo la historia. Entonces, ajá, pero dígame, señor, que... Bueno. Pero podemos hablar usted y yo privado. ¿Está bien? Vamos. Bueno, doctor, mire, bueno, doctor, mire, es que yo le voy a ser sincero, yo soy gay. Ah, está bien. O sea, más o menos. Bueno, mire, yo es que me metí una naranja por el culo. ¿Qué? Me metí una naranja por el culo. ¿Usted me está jodiendo? Sí, no. Y yo, señores, por favor, que sea. Pero, o sea,
Ajá, cuéntame cómo se la metió. Bueno, yo estaba muy excitado. Y bueno, me quería poner algo por allá atrás y tenía la mano en una naranja. ¿Verdad? Y le entró eso. Sí. Ah, señor, no había pepinillo, plátano. Bueno, doctor, pero... Y lo peor no es eso, es que estoy sangrando. Digo, claro, porque se metió. No, doctor, es que yo intentando sacármela, me metí un tenedor y creo que eso me rompió. Ah, bueno. Bueno, parece que hay que llamar al cirujano. No, pero es que me van a descubrir. Es que mis hijos no saben. Yo, triste por usted. Buenas. Qué loco. Pasa. Triste por usted, le dije. Porque hay que decir. Lo cierto es que al señor lo operaron y se descubrieron su gran secreto. Yo tenía la rayadita por ahí. Cosa de cosas. Qué loco. Ajá, Que una vez mi papá le hizo una tomografía a un hombre pensando en nada y cuando vio la tomografía tenía un desodorante metido. Y mi papá como, ok. La gente es un poco loca. Ha metido hasta un bombillo, ¿lo viste? Un bombillo, el bombillo se rompió dentro de... ¿Sabes cosas? Sí, un bombillo que metió al revés, pues, o sea, que no lo operaron. Locura de locura. Ya no hay bastante locuras de eso. Ajá, bueno, entonces acuérdense que entre las aurículas y los ventrículos hay una válvula, ¿verdad? Que son las válvulas aurículo-ventriculares, de izquierda y derecha, ¿verdad? Y de donde sale la arteria pulmonar, hay una válvula. Es la válvula pulmonar, y de la aorta hay otra válvula que es la válvula aorta. Esta es la válvula tricúspide, de la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Cuando estas se cierran, ¿verdad? La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, y cuando el ventrículo se llena, las compuertas de las válvulas se cierran. Y ese cierre produce el primer ruido cardíaco. Después, cuando el ventrículo se llena, se abren estas válvulas, las arteriales, y bombea la sangre a través de los ventrículos. Cuando el ventrículo se vacía, se abren estas válvulas y se cierran estas. Y se produce el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? El primero es por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y el segundo por el cierre de las válvulas sigmoideas o arteriales. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Cómo tiene que escucharse el corazón? Como todos lo hemos escuchado. ¿Verdad? Hay veces que estas válvulas empiezan o dejan de funcionar, o no dejan de funcionar, funciona inadecuadamente. Hay unos ruidos patológicos que ustedes tienen que saber. ¿Dónde estaba? Bueno, hay muchos ruidos patológicos, pero vamos a ver los más comunes. Esto es largo y extenso y es, o sea, para explicarles yo todo esto bien, digamos que bastante profundo, hay que conocer de fisiología y fisiopatología. Como no han visto eso todavía, no podemos ver, sino hay que verlo más general. Fíjense, primero está el desdoblamiento. ¿Qué significa el desdoblamiento de un ruido? El desdoblamiento de un ruido se produce porque, acuérdense del sistema de conducción, ¿verdad? Las tres fibras, los haces internodales y el haz de Purkinje, ¿verdad? Hay veces que los pacientes presentan algo llamado bloqueo de rama, ¿ok? Puede ser que una de estas dos ramas de His se bloqueen. ¿Qué quiere decir que se bloqueen? Que el impulso nervioso no viaja por una de esas dos ramas, ¿ok? Eso es un bloqueo de rama, eso es un tipo de arritmia. ¿Por qué se produce eso? Mayormente porque el paciente le dio un infarto y el tejido lesionado terminó produciendo un bloqueo de rama. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Como el impulso nervioso no está viajando adecuadamente hacia el ventrículo derecho, por ejemplo, el ventrículo derecho tarda más en bombear la sangre, o sea, tiende a bombear la sangre justamente después del ventrículo izquierdo. O sea, lo normal es que los dos se contraigan y bombeen la sangre, ¿verdad? Cuando hay un bloqueo de rama, bombea la sangre primero el ventrículo que está normal y después el ventrículo que presenta el bloqueo de rama, ¿ok? Eso produce un ruido que se conoce como desdoblamiento, ¿ok? Ahorita cuando escuchemos los ruidos van a ver cómo es un desdoblamiento, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, hay que escuchar el ruido para que entiendan cómo es el desdoblamiento, ¿ok? Pero bueno, es bueno que sepan que existe entonces un desdoblamiento, puede ser desdoblamiento del primer ruido o desdoblamiento del segundo ruido.
Si escuchamos el primer ruido desdoblado, siempre, eso es indicativo siempre de que hay una fricción, o sea, puede haber un bloqueo del nódulo auriculoventricular. Y si escuchamos un desdoblamiento del segundo ruido, pues normalmente se produce por un bloqueo de alguna de las ramas de Grisha. Normalmente es un bloqueo de ramas de Grisha. ¿Ok? De todas maneras, ahorita vamos a escuchar mejor esos ruidos. Muy bien. Además del primer y segundo ruido, existen otros dos ruidos que son patológicos. El tercero y cuarto ruido. ¿Ok? Tercer y cuarto ruido. Esos tercer y cuarto ruido se producen porque una de las dos válvulas está insuficiente. ¿Ok? Volvemos otra vez al dibujito. Las válvulas, ¿verdad? Entonces, el tercer ruido se produce porque hay una insuficiencia de alguna de estas dos válvulas, de las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? Y esas dos válvulas, en vista de que están insuficientes, quiere decir que ellas insuficientes, quiere decir que las válvulas no se cierran, ¿verdad? Hay veces que esa insuficiencia es parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Que ellas se paran y luego cierran. Se paran y luego cierran. ¿Ok? Eso produce un tercer ruido. ¿Me explico? ¿Cómo suena ese tercer ruido? Suena así. ¿Ok? ¿Sí? Cuando ustedes escuchan los sonidos van a ver que el desdoblamiento es muy parecido a esto. Muy parecido. Lo único que ustedes tienen que aprender que primero se escucha, es más fácil escuchar un desdoblamiento que un tercer ruido. ¿Ok? Es más fácil ocultar un desdoblamiento que un tercer ruido. ¿Ok? Entonces siempre cuando ustedes escuchen ese sonido, piensen que es un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si ustedes están 100% seguros, porque siempre el paciente llega con un informe, uno ve, tiene insuficiencia de la válvula mitral, por ejemplo. Entonces lo que estoy escuchando es un tercer ruido. ¿Me entienden? Así es que uno hace para uno diferenciar los ruidos, porque a veces es muy difícil, incluso los más experimentados se les hace difícil. Yo me he encontrado con médicos cardiólogos y yo les presento el caso y les digo, mire doctor, este paciente que así, creo que tiene un desdoblamiento. Y ellos lo ponen, creo que no sé. Sí, creo que tiene un desdoblamiento. No, creo que es un tercer ruido. No, un desdoblamiento. No. Vamos a ver el informe. Cuando ven el informe, y de ahí seguido. Entonces, si ustedes agarran el informe, como les digo, siempre el paciente cardiópata tiene un informe. Que ven el informe, si dice insuficiencia de las válvulas, ustedes van a ver, bueno, lo que estoy escuchando es un tercer ruido. Pero, no, mira, tiene bloqueo de rama derecha. No, entonces es un desdoblamiento. ¿Ok? No tienen ningún informe. Bueno, entonces lo que estoy escuchando primero es un desdoblamiento. Ya después, cuando le hagan el estudio, ya uno, no, lo que estoy escuchando entonces es un tercer ruido. ¿Me explico? Ok. Y está el cuarto ruido. ¿Ok? Los ruidos se escriben así. Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido. ¿Ok? Primer ruido, segundo ruido, eso es lo normal. Tercer ruido, cuarto ruido. Esto es lo patológico. ¿Cuándo se produce el cuarto ruido? Cuando hay insuficiencia de las válvulas arteriales. ¿Ok? Es principal, lo podemos escuchar en otros casos, pero principalmente se escucha ahí. Cuando estas válvulas arteriales hacen para cerrar, no cierran y luego cierran. ¿Ok? Es una válvula insuficiente. ¿Y cómo suena eso? Suena así. A ver si me acuerdo. ¿Ven? Es un cuarto ruido. Tercer ruido es... Yo me acuerdo que para diferenciarlos, para aprendérmelo, yo me ponía todos los días en mi cuarto, más decía, se está volviendo loco. Me ponía contra la puerta y le daba. Y después el cuarto ruido. ¿Ok? Claro, eso uno lo va entrenando con el oído. Cuando vayan a su CRH, traten de ir a uno donde vaya bastante gente para que vean todo eso. No vayan a decir que el ambulatorio del norte, nada. Al Central o ayer, al Seguro Social San José, aquí a San Juan, bueno, el Ranores Barça, ¿ok? El seguro nuevo, no sé si eso lo van a decir. Ok. Bueno, ¿entendieron los tercer y cuarto ruido? Sí. Entonces ya escuchamos el desdoblamiento,
Ya les expliqué. Tercer y cuarto ruido. Y ahora toca hablar del galope. ¿Cuándo se produce un galope? El galope se produce. El galope se produce cuando una de estas válvulas, cuando una de estas válvulas está estenosada, ¿ok? Estenosada quiere decir que no abre completo, ¿ok? Entonces, ustedes saben cuando uno agarra una manguera, ¿verdad? Le tapa una parte, cuando la tapa sale el agua como más a presión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Eso mismo pasa con el corazón. Cuando la válvula se estenosa, se pone así chiquitica, la sangre pasa por ahí a presión y golpea las paredes de la arteria y al golpear del corazón, al golpear las paredes del ventrículo, eso produce un sonido que es un galope. ¿Por qué se llama un galope? Puede ser galope del primer ruido o galope del segundo ruido. ¿Por qué es un galope? Porque suena como un caballo, así tal cual. ¿Ok? Esto es un galope. Un desdoblamiento sería así, parecido al tercer ruido, ¿verdad? Ya eso se lo expliqué. Pero un galope es el corazón suena. Ven que el primero, en este caso es galope el primer ruido. Si fuese el segundo, ¿ves? ¿Por qué se le llama galope? Porque suena como un caballo, como el caminar de un caballo. Cuando se escucha galope, mayormente se escucha cuando las válvulas están estenosadas y se produce porque el flujo turbulento, ¿verdad? Porque la sangre pasa a presión, sale a presión del auricular al ventrículo y esa sangre golpea las paredes del corazón, del ventrículo. Y eso produce el desdoblamiento. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Acuérdense, tiene que ser desdoblamiento. Eso produce galope. El galope puede ser del primer ruido o del segundo ruido. Si el galope es del primer ruido, es indicativo de presión de las válvulas auriculoventriculares. Si es el segundo ruido, es la presión de las válvulas sigmoideas. Esto es difícil escucharlo también, ¿bien? Esto es práctica hasta que uno entrene el oído. Después tenemos a los soplos, que de todos, esto es lo que más van a escuchar, los soplos. Bueno, antes de entrar a los soplos, vamos a hablar del chasquido primero. El chasquido, o también llamado clic. El clic es un ruido que se produce, porque cuando la sangre pasa, vamos a poner el ejemplo otra vez, esto mayormente ocurre, el chasquido se escucha más que todo en el segundo ruido, y se debe a que las válvulas sigmoideas están estenosadas, ¿ok? Entonces al estar estenosadas, la sangre igualito sale de forma turbulenta y golpea las paredes de la arteria y produce una vibración. Y esa vibración se transmite por todo el tórax. ¿Cómo se escucha eso? Como el sonido que se escucha cuando ponemos la uña. Ustedes se ponen la uña cerca del oído y la chasquean. ¿Saben? Se las ponen al oído, así tal cual como está haciendo él. Así suena. Le suena así, el latido le suena así. En lugar de escucharse un latido seco, tum tum, tum tum, se escucha así. ¿Ok? Puede ser el primero o el segundo ruido. Normalmente es el segundo ruido. ¿Ok? Eso se llama clic o chasquido y siempre es indicativo de estenosis de las válvulas arteriales. ¿Ok? Y nos queda, ahora sí, los soplos. Y como les digo, estos son los más importantes. Los que ustedes tienen que aprenderse por ahora, porque son los que van a escuchar. Ajá. ¿Cómo se escuchan los soplos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se escuchan los soplos? Obviamente como soplos. Los soplos, que es difícil de explicar, pero ya lo vamos a escuchar con una cornetita. Los soplos es literalmente un soplo. En lugar de sonar el latido seco, suena. ¿Ok? Pueden escuchar uno de los dos ruidos normales, pero uno de los ruidos va a sonar. ¿Ok? ¿Qué es indicativo del soplo? El soplo es indicativo de que la válvula o está insuficiente o está estenosada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la válvula está así chiquitica, el paso de la sangre produce un sonido, como la flauta. ¿Sabes que la flauta tiene una zona delgadita? Bueno, no lo mismo. Tiene una zona delgadita, ¿verdad? Que cuando uno la sopla produce un sonido.
Ese es el principio de la flauta. En el soplo es lo mismo. El paso de la sangre a través de las paredes de la válvula lo que produce es ese sonido en forma de soplo. Este es muy fácil de descubrir. Bueno, la primera vez les va a ser difícil, pero después que alguien les diga, mira, esto es un soplo, ustedes van a decir, ya más nunca se le olvida. ¿Ok? El soplo, por suerte, es lo más que se escucha y es lo más fácil de escuchar. De todo esto. Lo demás es práctica y práctica y práctica. Esos soplos, hay que conocer las características de esos soplos, porque eso lo tienen que poner en la historia. ¿Cuáles son las características de esos soplos? Primero, la ubicación. ¿En qué foco del corazón o qué foco de auscultación lo están escuchando? Si lo escuchan acá, si lo escuchan acá, si lo escuchan acá o si lo escuchan acá. ¿Ok? En alguno de los soplos. Siempre se escucha en uno. Se puede escuchar en dos, pero normalmente se escucha en uno. Puede ser foco tricuspide, foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspide, foco mitral. Cualquiera de esos. ¿Ok? Entonces el soplo lleva el nombre del sitio donde se ubica. Bueno, el paciente tiene un soplo pulmonar o un soplo tricuspide. ¿Ok? Después viene la intensidad. Los soplos se evalúan por grados. ¿Ok? Hay 4 grados del soplo. El soplo tiene 4 grados. ¿Cómo es eso? Fíjense, está el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y esto está relacionado a la capacidad de nosotros oírlos con el estetoscopio. Para esto siempre se usa el diafragma del estetoscopio, en la parte más grande. ¿Qué es el grado 1? El soplo que es bastante difícil de escuchar, que uno tiene que quedarse ahí un rato y tiene un soplo. Es poco perceptible, ¿ok? Grado 2 es el paciente que se le escucha el foco fácilmente con el estetoscopio, ¿sí? Grado 3 es el paciente que ustedes le medio colocan el estetoscopio y lo escuchan, ¿ok? Y lo escuchan a fuerte intensidad. Y el grado 4, ustedes se ponen el estetoscopio, no han terminado de ponerlo, se lo ponen a esta distancia y lo escuchan, ¿ok? Ese es el grado 4. Obviamente la intensidad va a determinar qué tan estenosada o insuficiente esté la válvula. Grado 1, poco perceptible. Grado 2, perceptible. Ustedes colocan el esteto, ahí se escucha el fin. Grado 3, apenas colocan el esteto, ya lo están escuchando, ¿ok? No hay que ponerse, apenas ustedes lo colocan, se tiene un soplo. Y grado 4, no colocan el esteto sin colocarlo, ustedes nada más con ponerlo cerca de la parrilla costal, ya escuchan el soplo, ¿ok? Normalmente cuando el paciente tiene un soplo grado 3, uno le pone el dedo, o sea, le pone la mano, palpa el latido de la punta y se escucha el chasquido, que es lo que yo les expliqué. Se escucha como el ronroneo de un gato, ¿ok? Le ponen la mano, parece el ronroneo de un gato, ¿sí? Por eso esto se llama sonido del ronroneo de un gato, o chasquido del ronroneo de un gato, o chasquido del gato. Tiene otro nombre ahí, pero no me acuerdo sinceramente el nombre de otro nombre. Después de los grados, hay que evaluar en qué parte del ciclo cardíaco se ubica. El ciclo cardíaco se compone de 2 partes: la diástole y la sístole. ¿Qué es la diástole? Cuando el ventrículo se llena, ¿ok? ¿Y qué es la sístole? Cuando el ventrículo se contrae, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber, sí es la parte difícil, si el soplo está presente durante la diástole o está presente durante la sístole. Porque si está presente durante la diástole, quiere decir que la válvula está estenosada, porque la sangre está produciendo sonido cuando pasa de la aurícula al ventrículo. Y si el soplo está en la sístole, quiere decir que la válvula está insuficiente, porque cuando el ventrículo se contrae, la sangre se regresa por acá. ¿Me explico? Ustedes tienen que saber, eso en serio es la parte más difícil, hay que saber si está en la telemeso, proto. En la proto, en la meso y en la tele. ¿Qué significa eso? Al principio, en el medio y al final. ¿Ok? Protodiástole, por ejemplo,
protodiástole es al principio, o protosístole es al principio de la sístole. Es decir, se produce al principio de que el ventrículo se está llenando, se está contrayendo. Mesosistólico, soplo mesosistólico o mesosístole, quiere decir que el soplo está en el medio de la sístole. Y telediastólico quiere decir que el soplo está al final de la sístole. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Esa viene la pregunta difícil, porque eso es bastante difícil de percibir, pero está relacionado con los ruidos, el primer y el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Si ustedes colocan ¿cómo les explico? Si ustedes colocan el esteto, ¿verdad? Y ustedes perciben, es difícil de percibir, muy difícil, pero ustedes van a escuchar el soplo al principio, por ejemplo. Si es en el primer ruido cardíaco, van a escuchar el soplo justamente comenzando el primer ruido. ¿Ok? Justamente comenzando, es un soplo, una pequeña porción del primer ruido. Hay que tener el oído bien afinado para poder escucharlo. Si es la meso, se escucha en todo el ruido. Si es telediastólico, se escucha al final. Ya al final, cuando está terminando el primer ruido, uno escucha un soplo chiquitito. ¿Ok? Como les digo, es bastante difícil, pero es cuestión de práctica, o sea, es cuestión de uno afinar el oído. En YouTube siempre hay bastantes sonidos de esto, porque obviamente hasta que no entren en la práctica no lo van a ver. Pero en YouTube hay bastantes sonidos de soplos tele, meso y protodiastólico. Ustedes se pueden escuchar, yo lo hacía, me ponía los audífonos y los escuchaba, aunque sea una vez a la semana, 2 veces a la semana. Y uno iba practicando el oído, ya cuando uno lo iba a escuchar, les repito, cuando lo escuchen la primera vez no se les olvida más nunca. ¿Ok? Ajá. ¿Me entendieron esto? Y otra cosa que se evalúa es el tono, si el soplo tiene un tono grave o agudo, esto no es tan importante. Y por último, el carácter. ¿Qué quiere decir el carácter? Si el soplo es eyectivo o absortivo. Esto también es difícil de escuchar, esto lo escuchan los cardiólogos. Eyectivo quiere decir que el soplo suena así. Y absortivo es que el soplo suena así. ¿Ok? Lo escuché igual. Soplo. Eyectivo, absortivo. Es difícil, muy difícil de escuchar. Muy difícil de escuchar. ¿Por qué esto es importante? Esto lo hacen los cardiólogos. Esto de verdad que nosotros es bastante difícil. Los cardiólogos, como lo ven todos los días, ellos entrenan mucho los oídos. Entonces, eyectivo quiere decir que el soplo se está produciendo porque la sangre pasa a través de las válvulas estenosadas. Y absortivo quiere decir que el soplo se está produciendo porque la sangre pasa por las válvulas insuficientes. ¿Ok? Eyectivo indica válvula estenosada y soplo absortivo indica válvula insuficiente. ¿Ok? Eso, como les digo, eso es cuestión de práctica. Muy bien, y eso sería prácticamente, eso sería todo lo del examen físico del sistema cardiovascular. Hay otras cosas, pero es más complicado. ¿Ok? Ajá, ¿cómo se describe el examen físico del sistema cardiovascular? Fíjense. ¿Cómo se describe en la historia? Ustedes van a colocar, primero que nada, los ruidos. La inspección. ¿Qué vamos a colocar? Se evidencia choque de la punta en quinto espacio intercostal. Después viene la palpación, ¿verdad? Se palpa latido del ápex en el quinto espacio intercostal. Tienen que decir de qué lado, ¿vieron? En el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, ¿verdad? No puede ser derecha porque el corazón no apunta hacia la derecha. Si es patológico, ustedes tienen que colocarse evidencia choque de la punta, el quinto espacio intercostal, línea media clavicular
derecha, por ejemplo. O se evidencia choque de la punta en segundo espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. ¿Ok? Y eso es patológico. Lo normal es que sea así. Y a la palpación se palpa el latido del ápex, el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Eso es lo normal. Pero en lo patológico puede estar en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, del lado derecho. ¿Ok? Puede estar más abajo. ¿Sí? Ajá. Y después viene la auscultación. ¿Cómo vamos a escribir la auscultación? Ruidos cardíacos rítmicos. Rítmicos quiere decir que no está presente ni el tercer ni el cuarto ruido, ni nada de eso. ¿Ok? O sea que no hay ni tercer ni cuarto ruido. Sí, hay personas, hay médicos que colocan R1 silente, R2 silente, que quiere decir que se escucha el primer y segundo ruido normal. ¿Ok? Eso es más que todo se lo dejamos a los cardiólogos. ¿Ok? O a los residentes de medicina interna. Yo tenía un compañero, ¿por qué no pones eso? Pues yo no soy médico internista. Entonces, eso se lo dejan a los médicos internistas, residentes de medicina interna, residentes de cardiología. Ustedes pueden colocar ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, basta y sobra. ¿Okay? No es necesario poner el R1 silente, prepara. Y ustedes les preguntan, a lo mejor les preguntan, ¿qué es un ruido R1 silente? Y no saben qué. Entonces, normofonético, ¿qué quiere decir normofonético? Que se escuchan fácilmente con el esteto. Pueden estar los ruidos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, puede estar el ruido hipofonético. ¿Qué quiere decir hipofonético? Te colocan el esteto y el ruido no se escucha, o se escucha más disminuido. ¿Okay? Eso se escucha así en edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, derrame pleural, neumotórax. ¿Okay? Y pueden estar también hiperfonéticos. Hiperfonéticos en los casos de pacientes que tengan el corazón más grande, ¿okay? Tengan una hipertrofia. Esos son normofonéticos. Esos ruidos son hiperfonéticos, se escuchan más ruido, más duro de lo normal. Normofonético, normal, hipofonético disminuido. En el caso del derrame pleural, sería hipofonético porque el líquido disemina el ruido. Porque el líquido disemina el ruido. Claro, tiene que ser un derrame pleural izquierdo. Un derrame pleural derecho le va a disminuir los ruidos cardíacos que están del lado izquierdo. Obviamente no, que el derrame pleural tiene que ser del lado izquierdo. Tiene que ser voluminoso para disminuir los ruidos. Mayormente cuando están los ruidos hipofonéticos es por una insuficiencia cardíaca o por un edema agudo de pulmón, neumotórax, también, ¿ok? E hiperfonético los casos que le digo. Ajá. Después de esto, se coloca, si está normal, ustedes no escucharon ningún soplo, ustedes colocan sin soplos. ¿Qué quiere decir? No he encontrado ningún soplo. Si he encontrado un soplo, se ausculta soplo, cuando aprenda, soplo, proto, meso o telediastólico, enfoco pulmonar. ¿Me explico? Grado 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Así se debería de explicar un soplo. Se ausculta, soplo, proto, hay veces que colocan incluso si es eyectivo o absortivo, eso es bastante difícil. Entonces es mejor colocar se ausculta, soplo, proto, tele o mesodiastólico o mesosistólico, enfoco tal, grado tal. ¿Ok? Si ustedes lo escuchan, lo escuchan facilito, grado 2. ¿Ok? Si ustedes lo escuchan muy fuerte, no coloca siempre grado 3 o grado 4. ¿Ok? Ajá, si está normal, sin soplos. Y después, ustedes siguen evaluando y van a ver si el paciente tiene galope. Si no tiene galope, le colocan sin galope, sin soplos y sin galopes. Si auscultan un galope, ustedes colocan se ausculta galope del primer ruido o se ausculta galope del segundo ruido. ¿Ok? Depende de dónde encuentren el galope. Y ya ahí terminaría el examen físico cardiovascular. Perdón, el examen físico del corazón. Hay veces que colocan así, lo abrevian, sin soplo y sin galope. Eso está mal, porque la historia, esto no son siglas internacionales y por lo tanto esto no es válido en la historia. Lo colocan y bueno, nadie le para. Pero si viene alguien y quiere revisarle la historia y le dice, ay, ¿qué es esto? Sin soplo y sin galope. Pero eso no son siglas internacionales y cualquiera pueden hacerle pasar un mal rato por eso. Entonces no lo abrevien. No lo abrevien. Coloquen sin soplo y sin galope. Y listo. ¿Ok?
Y después los pulsos, después la historia, después... ¿Ah? ¿Es posible que tenga soplo y galope? Sí. Es posible que tenga soplo y galope. Ambos. Si tiene soplo y galope está peor para la foto. Pero sí pueden haber los dos. En caso de un paciente que tenga, por ejemplo... ¿Cómo se llama el otro nombre cuando es rítmico? Arrítmico. No, que son arrítmicos y otro que es lo de meditación. No, esto es aquí. Si a veces que tiene R1 silente, R2 silente. ¿Okay? Ajá, un paciente que tenga una insuficiencia valvular, por eso se ve mucho en la insuficiencia mitral, puede haber soplo y galope. Hay soplo en el foco mitral, ¿okay? Y hay un galope del primer ruido. ¿Okay? Eso se ve más que todo en los casos de insuficiencia valvular de la válvula mitral. ¿Okay? Pero sí, pueden estar presentes los dos. Ajá, y después se oculta, se evalúa el pulso, todo lo que vimos ayer. ¿Qué van a colocar ustedes? Si es normal, pulso eufígmico. ¿Qué creen ustedes que significa eufígmico? Normal, ¿verdad? Porque puede estar taquifígmico o bradifígmico, ¿verdad? Taquifígmico es que está aumentado, bradifígmico es que está disminuido, ¿ok? Entonces, eufígmico normal, de amplitud normal, sin alteraciones. Eso quiere decir que está normal. Ahora, ustedes palparon un pulso Zeller en alguna parte, o un pulso parvo o algo parecido. Ustedes ponen pulso eufígmico o como esté, se palpa pulso Zeller vamos a suponer, pulso radial. ¿Ok? Se palpa pulso Zeller en pulso radial. Ya uno sabe que es el pulso Zeller. O se palpa pulso parvus en pulso radial. O se palpa pulso Gran Zeller en el pulso radial o femoral o alguno de esos. ¿Ok? Ya uno sabe, bueno, pulso Gran Zeller es el pulso de mucha amplitud. ¿Ok? ¿Me entendieron? Y ahora sí, ahí termina el examen físico cardiovascular. Eso es lo que ustedes tienen que poner. Primero el cardíaco y después los soplos. En la historia está así. Primero el cardíaco y después los soplos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Tú ves? ¿Y qué tú ves? ¿No? Antes, les voy a explicar. Si uno está nuevo y recién sacado de la casa y te ponen a evaluar, no es como difícil saber qué tipo de recurso debe ser, si estás nuevo y todo eso, no te arriesgas por algo que no. Sí, es un error que cometen, una burrada que cometen los residentes, que creen que nunca fueron estudiantes. Yo cuando estaba en el seguro, yo mandaba a un estudiante, yo iba con él y lo ponía. Y yo ocultaba primero, escuché esto, y le decía, escuchaba, ¿qué percibe? No, bueno, creo que no percibo nada. No, mira, vamos a explicarte que esto que estás escuchando aquí es un soplo. Ese es el deber del residente. Lo que pasa es que hay residentes, lo voy a decir sinceramente, porque a mí me causa un poquito de arrechera, porque todos pasamos por ahí, ¿verdad? Y yo cuando era estudiante me sacaba la piedra con un residente, mira, como la primera vez cuando yo llegué nuevo al CRH, me mandaron, mira, anda a hacer un electro allá. Gracias a Dios yo sabía hacer electro allá, porque si no, porque fui con estábamos una amiga y yo, y vayan a hacer un electro, y ella va al lado mío, ¿tú sabes hacer electro? ¿Tú sabes hacer electro? Yo no sé hacer electro. Pero ¿qué es deber de él? Mira, muchachos, venga, vamos a explicarle cómo se hace un electro, porque esto no se lo explican a uno. ¿Entienden? Y si uno hace más de no tiene que llamar al paciente de echar la No, uno no hace un diagnóstico. No, o sea, pero sí, por ejemplo, no percibiste el siguiente pulso. No, hay veces, mayormente pasa. ¿Cómo? Los estudiantes, sí. Eso depende de si se gana la confianza del residente o no. Si uno, bueno, depende del residente. Hay residentes que son muy relajados, no importa si los llevan presos, entonces anda a hacerte esa historia ahí. El estudiante nunca ha hecho una historia en su vida, está bien cagado para hacer la historia y no sabe cómo hacer la historia. Como me pasó a mí la primera vez, 4 personas y viéndonos así, ¿cómo hacer una historia? Porque nadie nos explicó. Entonces, ya si uno aprende, si el residente ve que, no, usted sabe hacer historia, mandan a hacer uno la historia y después uno la revisa. Siempre hay residentes que se arrechan cuando uno hace mal la historia porque la historia es tabulada. Cuando se hace enoja no importa, pero cuando es tabulada
se daña y hay que ir a admisión que le cambien la historia. Entonces eso tarda uno más para hacer la historia y regañan al estudiante, cosa que no debería hacer. Siempre la historia que hace el estudiante la hace al lado del médico, que es lo ideal. Pero como les digo, hay residentes que se les olvidó que son estudiantes, llevaron bastante palos cuando fueron estudiantes y quieren hacer lo mismo con los estudiantes. No dejen de verse. No dejen de verse. Cuando ustedes sean estudiantes, o sea, lleguen al CRH, así los formen pego. Así el residente, ay, no sabes hacer eso. Ustedes si no saben hacer algo, no, mire doctor, eso no lo sé hacer. ¿Cómo no lo sabe hacer? No, bueno, nadie me explicó. Pues. Si usted me puede explicar, si el residente es bueno, va y les explica. Si es malo y no les explica, cámbiense de bueno. Así se llama. No, no, no sé. Iba a decir algo, pero se me olvidó. Lo mismo ahora para la sutura, sí. Para la sutura, si ustedes no saben hacerlo, vayan y hagan. Lo más que puede pasar es que no cosan. Si no cosen, bueno, llega el residente, bueno, yo lo hago. Listo. Pero si ustedes no practican, no lo van a hacer. O sea, no los van a dejar. Si ustedes van de primero, mira, ¿quieres hacer una sutura? Y ustedes van, ay, pero es que yo no sé. En el caso de la sutura, cuando es la historia o una evolución, como eso es médico legal, ahí sí, si ustedes no saben hacerlo, van y preguntan. Pero en la sutura, repito, lo más que puede quedar es que le quede la sutura choreta, o que no agarre la anestesia y le duela, o que no puedan coser. Y ya, bueno, eso no se va a morir por eso. ¿Okay? Obviamente no los van a poner a suturar, por ejemplo, una herida de piel. La primera sutura que yo hice, la hice aquí en la espalda de un paciente borracho. Si no agarró la anestesia. ¿Le quedó bien? Estaba borracho y estaba peleando. Se echaron sus manos, y le dieron un botellazo así. Por aquí está por acá. Y le pusieron su anestesia. Bueno, el doctor fue a ponerle la anestesia después que yo le había puesto 4 puntos. ¡Ay, doctor, eso me duele! No, ese que está arrancado. Ajá. Otra cosa que le iba a explicar del electro, ayer vimos cómo se lee, o sea, lo que significa las ondas. Ahora falta ver cómo sabe uno cuándo las ondas del electro son positivas y cuándo son negativas. Fíjense. Vamos a suponer que este es un corazón, bello y hermoso. Otro naranja. Y las derivaciones se ponen así, fíjense. ABR. B3, no. ¿No ves? Sí. ABR, B3, ABF, D2, D1 y ABL. ¿Ok? No, D1 y ABL, así es la cosa. ¿Qué significa esto? Son las derivaciones, ¿verdad? Todas estas derivaciones ustedes las van a ver en el electro. Cada derivación del electro les va a mostrar esto aquí así. Les va a mostrar esto, ¿verdad? Todas. Cuando la onda apunta hacia arriba es positiva. Cuando la onda apunta hacia abajo es negativa. Ustedes tienen que saber en qué derivación se ve positiva y en qué derivación se ve negativa. Fíjense, el impulso nervioso viaja así, ¿verdad? De la base a la lápiz. Las derivaciones van a ser positivas mientras más el impulso cardíaco se acerque a las derivaciones, más positiva va a ser. ¿Ok? Más positiva va a ser la onda. ¿Sí me explico? Repito. El impulso nervioso viaja así, ¿verdad? Así, ¿verdad? De aquí para acá. Entonces las derivaciones están colocadas justamente para que queden así alrededor del corazón, o sea, para que capten la corriente eléctrica del corazón. ¿Ok? Están dispersas en todo el organismo, todo el cuerpo, unas aquí y unas aquí. Están dispersas para captar la corriente eléctrica del corazón. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Qué ocurre? Las derivaciones tienen electrodos, ¿verdad? Cuando un electrodo tú le acercas la corriente, o sea, le llevas corriente, el electrodo emite una onda hacia arriba.
¿Ok? ¿Sí? Y cuando al electrodo tú le alejas la corriente, emite una onda hacia abajo, negativa. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Me explico hasta aquí? Entonces, fíjense, si el impulso nervioso viaja así, hacia allá, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las ondas positivas aquí y cuáles van a ser las negativas? Las positivas hacia donde va el impulso nervioso. La positiva va a ser aquella a la cual el impulso nervioso se acerque, ¿ok? Y la negativa va a ser aquella en la cual el impulso nervioso se aleje. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, esta son electrodos a los cuales se les está acercando o se les está alejando el impulso nervioso o la corriente. Estas dos. Si el impulso va así, si la corriente va de aquí para acá, si va de aquí para acá y los electrodos están ubicados a este nivel del corazón, o sea, están ubicados para captar la corriente a este nivel del corazón, a estos dos electrodos, ¿se les está alejando la corriente o se les está acercando? Se les está alejando. Entonces la onda en estos dos electrodos, ¿cómo va a aparecer? Negativa. ¿Ve? ABR siempre es negativa y D1 es negativo siempre. Siempre. Eso es lo normal. Eso es lo normal. ABR y D1 son negativos, siempre. Eso es lo normal, no tienen por qué estar positivo. Si está positivo, la corriente eléctrica se está invirtiendo. ¿Ok? ¿Y eso cuando se invierte qué produce? Arritmias, produciendo muchos tipos de arritmias. Cuando las personas, no sé cómo se dice, lo voy a decir vulgarmente, cuando las personas se electrocutan, que la gente dice, no, que se le invirtió el corazón. ¿Se le qué? ¿De qué? Y dicen que las personas cuando se le invirtió el corazón. muy fuerte, dicen que se le invirtió en la circulación o algo así. No, se le invierte el eje. Cuando el paciente tiene una corriente eléctrica, si no me equivoco, de 220, no me acuerdo, es la que uno queda pegado y no la que sale bombeado. La más peligrosa es la que uno queda ahí. Que se muere. Esa corriente entra y cuando llega al corazón, como el corazón funciona con corriente, o sea, es un impulso eléctrico, esto se invierte, ¿ok? Puede ser que el impulso se invierta o funcione de forma inadecuada, ¿ves? Y causa una arritmia. Y esa arritmia puede matar al paciente. Depende del grado de corriente. Yo tengo una arritmia cardíaca y mayormente mis electrodos salen invertidos. ¿Ves? Eso depende de la intensidad de la corriente. Si tú tuviste un choque eléctrico muy leve o moderado, no te va a invertir. No es que a todos se les invierte, puede ser que se les invierta. O sea, si te electrocutaste hace 5 años y te haces un electrolito, te va a salir igual. Si se invirtió el eje, sí. Si te causó una arritmia, sí. Si no, no. Hay veces, depende de la persona, hay veces donde la corriente no es tan intensa e invierte el eje en ese momento y después desaparece. Ah, bueno, fíjate, se invirtió, se alteró la corriente. Eso depende de la persona. Hay veces que sí se invierte, hay veces que no se invierte. ¿Entiendes? Depende de cada persona. Ahora, lo que sí es que cuando una persona se electrocuta, ¿verdad? Uno tiene que hacerle un electro porque hay probabilidades de que se invierta. Entonces uno tiene que darle un electro. ¿Sabes? ¿Le salió bien? Ah, bueno, no pasó nada con el corazón. Entonces uno lo ve, está rítmico, entonces la corriente le alteró el impulso eléctrico del corazón. ¿Me entendieron? Ajá. Y entonces, si estas dos son negativas, porque se les está alejando la corriente, estas 4 son positivas porque se les está acercando la corriente. Mientras más se le acerque la corriente, más positiva va a ser. De estas 4, ¿cuáles son las 2 más positivas? Por las que van a tener la onda más grande. De donde ya ves eso. Estas 2 últimas, ¿verdad? Estas 2 últimas, ustedes van a ver, salen así. ABF, por poner un ejemplo, sale así. Sale así. Eso. Y chiquitico, sale así. Así. Y ABL va a aparecerles así. Ajá, ya vamos a hablar de eso. Ya le voy a decir qué significa eso. ¿Me entendieron esto? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Esas son las derivaciones bipolares.
las que se colocan en las manos. ABR se pone aquí, ABL se pone aquí, ABF de este lado y la negra de este lado. ¿Cómo es la mnemotecnia? Yo, bueno, ¿Cómo? un chavista mandó al negro a un maizal a buscar maíz. Buscar trigo. Rojo, negro, verde y amarillo. O el rojo manda al negro a buscar trigo en el campo. Rojo, negro, trigo Rojo amarillo. manda al negro a Digo, buscar trigo en el campo. el rojo manda al negro a buscar trigo en el campo. ¿Sabes? Sí, es así. Sí, No te olvides. el rojo manda al negro a buscar trigo en el campo. ¿Sí? ¿Sí? Es rojo, negro, amarillo y verde. Rojo, negro, amarillo y verde. Así. Ya vienen con sus colores. Los colores no. Eso es mentira que es la pendiente del nombre porque eso se invierte. Mentira. Siempre son los mismos colores. Rojo, negro, verde y amarillo. ¿Ok? El rojo manda al negro a buscar trigo en el campo. ¿Sí? Esas son esas. Las que se colocan aquí, que se acuerdan que yo se los expliqué, B1, B2, B3, B4, B5, esas van así, ya les voy a explicar. En el electro, perdón, en el corazón, ellas están dispersas de manera que queden así, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Cuáles son negativas aquí? B1 y B6. B2 aparece en la mayoría de los casos negativo también. ¿Por qué? Porque la corriente se le aleja. Y B3, B4 y B5 siempre están positivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la corriente va así y se le está acercando a B3, B4 y B5. ¿Sí? ¿Entendieron? Ajá. Fíjense. Estas ondas tienen alteraciones. Son muchísimas las arritmias. Les voy a explicar las dos que más se ven. La primera, cuando ustedes vean un electrón con onda P positiva, con onda P presente, puede ser negativo o positivo, eso indica que es un ritmo sinusal. ¿Qué significa ritmo sinusal? Que el impulso está naciendo del nódulo sinusal. ¿Ok? Si está la onda P, si no está la onda P, ustedes me dicen, no hay onda P, eso es un ritmo no sinusal. ¿Ok? Ajá. Sinusal. Lo adecuado es que sea sinusal. Que el impulso comience en el nódulo sinusal. Después viene la prueba QRS, ¿verdad? Y puede suceder que ustedes vean lo que se conoce como elevación del ST. ¿Qué significa eso? Que saben que lo normal es que sea así, pero la elevación del ST se ve así. ¿Ok? Este segmento, voy a tratar de dibujarlo aquí. Esto tiene su segmento y sus nombres, pero este segmento, desde la onda Q, desde la onda S a la onda T, este espacio se llama segmento ST. ¿Ok? Este espacio, segmento ST, este espacio aquí. Eso es lo normal. Puede suceder que se eleve, que ese segmento, en lugar de estar así lineal, se eleve. Eso se llama elevación del segmento ST y esto es un infarto. ¿Ustedes lo ven así? Eso está infartado el paciente. Esto hay que correlacionarlo con la clínica, pero si ustedes ven un paciente así, hay que ponerle la carga antiisquémica porque se puede morir del infarto. ¿Ok? Se está infartando. ¿Sí? Pueden verlo así, con supradesnivel, o pueden verlo dependiendo si la onda es positiva o negativa, o sea, dependiendo de qué derivación la ven, pueden verlo así. Sí. Infradesnivel del ST, supradesnivel o elevación del ST, infradesnivel del ST. Esto es infarto. ¿Ok? No, tiene chance, depende. Si llega rápido, tiene chances. No, en Venezuela. Qué esperanza. Venezuela, si va a una clínica, tiene chances. Si va a un público, está difícil. Ajá, y lo otro que van a ver, que es un indicio también de infarto, es que la onda T depende, cuando la onda T toque que sea positiva y se invierta, o toque que sea negativa y se invierta, eso es un indicio de isquemia. Eso quiere decir que el corazón
tuvo un infarto anteriormente y le quedó la secuela. ¿Okay? Esto es un indicio que el paciente tuvo un infarto antes y le quedó la secuela. ¿Ok? ¿Sí? Ajá. Y si de ser así, ¿Cómo se ve el tratamiento? Depende de cómo quedó el corazón. Si el corazón quedó con una arritmia, le dejan una antiarrítmica. Si quedó insuficiente, le colocan tratamiento para una insuficiencia. ¿Entiendes? Depende de la afección, o sea, cómo queda el corazón. Realmente los que quedaron infartados la primera vez sufren de un bloqueo de rama. Entonces uno tiene que colocarle tratamiento antiarrítmico. ¿Me falta algo? No, bueno, eso se lo explico. Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo después les explico en la próxima clase otro tic de electro para saber cuándo el infarto es derecho, izquierdo, es de cara inferior o de cara posterior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada? Ok, listo.